fraude en la construcción de retenes, compras con equipos computacionales con fallas y la lista sigue. El mayor, David Vega Carmona, trabajaba en la Oficina de Planificación y Análisis Criminal de Carabineros. Fue uno de los reclutados por la Mafia Verde y la semana pasada, a través de WhatsApp, efectuó una dramática confesión dirigida a compañeros de promoción. Querida promoción, antes que se enteren por los medios de comunicación, prefiero que lo sepan por mí. Fui partícipe directo como el último eslabón del fraude que afectó a la institución. Esta detestable, desleal e inmoral acción que cometí al recibir en plena conciencia dineros mal habidos por parte de otro mal llamado oficial, al igual que yo. No está de más comentarles que con mi asqueroso acto traicioné los valores que mi familia me enseñó y que una tan noble y prestigiosa institución como lo es Carabineros de Chile me reforzó y ensucié. Sin duda soy merecedor de su desprecio total y absoluto porque fui traidor. Hasta siempre, querida promoción. David Vega Carmona. Se incorporan 2 fiscales a esta investigación, que solo sigue sumando millones y millones. Los carabineros retirados miran con tristeza y esperan una pronta solución para que paguen por fin los culpables. Me llama personal a lo largo de todo Chile que ellos están molestos de la corrupción que hay. Son oficiales, ¿no es cierto?, que ya se aburrieron de que algunos se vayan millonarios mientras nosotros hacemos la pega. Habrá que esperar lo que dice la Fiscalía para que nuevos elementos se sumen a esta investigación. Una danza de miles de millones en lo que es conocido como el mayor fraude en la historia de Carabineros de Chile. Veíamos ahí en la nota los últimos antecedentes respecto a este caso de defraudación al interior de Carabineros, cuando ayer conocíamos que otras 15 personas van a ser formalizadas el próximo 27 de abril, cuando aumentan además los montos estimados en términos de este fraude. Queremos conversar al respecto con Esteban Infante, director de la Defensoría Policial, ex suboficial de Carabineros. Lo veíamos también ahí en la nota, Esteban, muchísimas gracias. La primera pregunta que quiero hacerle es si usted considera que estamos recién empezando a ver la dimensión de esta gran estafa. ¿Podría ser muchísimo más en términos de los montos y el tiempo en el que debiera investigarse? Sí, bueno, yo les quiero agradecer que hayan tenido la confianza y la credibilidad de traerme a este programa y contarles qué es lo que es Ecuánime, qué es lo que, digamos, qué función cumple este judicial en el sistema. Yo estuve de 30 años en la institución, ¿no es cierto? Trabajé aquí dentro de la zona, era el jefe de la CIP de Providencia y me fui de la institución, ¿no es cierto?, denunciando los casos de escuchas telefónicas ilegales, ¿no es cierto?, a diferentes autoridades y después ganamos el caso y todo el cuento. Que no tiene que ver con este claro, caso de a raíz de dinero. esto, yo prometí investigar, no hacia afuera, porque me fui considerado como uno de los buenos investigadores que tenía la institución, y yo prometí después investigar la corrupción que había interna dentro de la institución. Y a raíz de eso, ¿no es cierto?, se denunció el tema del Departamento de Tecnología, de Información y Comunicaciones del TIC, en donde este robo es pequeño al otro, ¿no es cierto? Eso está durmiendo aún en la Contraloría. Y por eso, por este medio, yo quiero pedirle a los contralores, ¿no es cierto?, a los fiscales, que tienen que ponerle ojo a ese tema, digamos, de Contraloría que está durmiendo. Esteban, usted dice, yo decidí investigar la corrupción que había al interior de la institución, ¿eso porque usted vio que existía esa corrupción toda cuando la usted vida estuvo permanentemente? De hecho, estamos escribiendo un libro que se llama El lamento de los que no pueden hablar y vamos a contar muchas historias de los carabineros, por ejemplo, como yo, que vivimos en carne propia la corrupción y los malos tratos. Desgraciadamente, dentro de la institución, o sea, si ustedes me dicen, carabineros, ¿hay corrupción? Sí, mucha. En todos los departamentos. Pero usted dice que no están vinculados con este caso en particular. Claro, o sea, hay diferentes tipos de corrupción. O sea, en todos los departamentos y todos los casos que se han visto últimamente, el caso, por ejemplo, del TI, el caso de los centros de reparaciones, Ecuánime ha tenido su participación ya denunciado, porque nosotros tenemos una red de información a nivel nacional de todos los carabineros y de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que nosotros defendemos en nuestra organización. Esteban, entonces, partamos por este... Claro.
por esta situación, por este fraude que habría. Se ha dicho, esto es la punta del iceberg. Primero se hablaba de 5 años, ahora hay voces que están señalando que incluso podrían ser 20 años, que esto ya habría estado instaurado en Carabineros. ¿Es tan así? Sí, yo, bueno, tengo los medios que ya se pusieron a disposición del fiscal Campo. También estamos con una audiencia pendiente con el Contralor para que ellos conozcan, y también tuvimos una reunión con el diputado Farca hace unos días atrás como presidente de la comisión investigadora, que le vamos a dar a conocer, ¿no es cierto?, mediante, en forma oficial, las pruebas que nosotros tenemos, porque nos llama la atención porque solamente se está investigando, ¿no es cierto?, del año 2010 en adelante, 2010, en circunstancias que las pruebas datan del año 1995. Entonces, del 95. ¿Por qué ese año? ¿Qué 22 pasa años. ese año que hay un cambio Ahora, en la manera de administración? te cuento, de ahí vamos a hacer la línea, ¿no es cierto?, del fraude verde, la cronología. Pero para que sepan ustedes, de acuerdo a la información que nos entregó un alto oficial de Intendencia, que tuvo la valentía de llamarme, y de hecho yo viajé al sur, ¿no es cierto?, y él nos entregó su verdad. Y él nos dice que el tema de este tipo de fraude de Intendencia data del año 95, cuando el general de la época, ¿no es cierto?, que estaba en ese entonces, le ordena al mayor Echeverría, el general que está cuestionado, para que se mejore el sistema contable de la institución, o sea, el sistema computacional. Entonces, Echeverría le ordena a un oficial prometedor, ¿no es cierto?, un ingeniero inteligente, que era el Nelson Valenzuela, el mayor, ¿no es cierto?, que sí, el comandante pelón que sale ahí entre los imputados. Entonces, este señor busca en el sistema, ¿no es cierto?, cómo crear una plataforma, y digamos, hace contactos con Sonda de la época. Sonda le hace el trabajo, ¿no es cierto? La empresa tecnológica. Claro, tecnológica, y les crea en el 95, les crea esa plataforma contable. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que el sistema era demasiado inteligente, que permitía esconder plata en las nubes que se llaman, ¿no es cierto?, cuentas ocultas. Entonces comenzaron a llenar un chanchito. Yo pensaba que en el año 97, en 2 años, según la información que tenía a priori, era que se había llenado con tanta plata el sistema que se dieron cuenta que nadie los controlaba. O sea, aquí esta gente, yo te digo, fue por tantos años, así como no hay decía, auditorías públicas. Claro, o sea, aquí yo te digo, aquí todo falló. Aquí todo falló. ¿Y por qué falló? Por el poder que tiene Carabineros, por ejemplo, los altos mandos de las carpetas que yo digo, así como salió en una oportunidad la operación Jingo, que fue Carabineros con su carpeta oculta, y le dijo, si ustedes muestran el tema del suboficial Infante, que de ese tiempo Chilevisión lo mostró, o sea, el caso mío, nosotros vamos a sacar la operación Jingo. Y se la tiraron al aire, y ustedes se dieron cuenta que apareció la operación Jingo, pero menos mal que Chilevisión no, o sea, fue bastante, digamos, serio en lo que hizo y sacó el reportaje. Ahora, con respecto así, continuando con el tema, aquí en el año 95, ¿no es cierto?, ya cuando se llena de plata, yo pensaba que en el 97 empezó el reparto, pero el reparto era de mucho antes. Y yo tengo las pruebas, ¿no es cierto?, que están entregadas, digamos, a las autoridades, en el sentido de que suboficiales y oficiales del momento me llaman y me dicen, por ejemplo, un agente del OS7, y dice, mi suboficial, yo en el año 95, me llama la gente de finanzas, porque yo había trabajado en el edificio Norambuena y ahora estaba en el OS7, y me dicen, Juanito, préstame tu cuenta bancaria, porque te vamos a depositar 50, 100 millones. Esteban, pausa. Es muy interesante. Hay nuevos sí, antecedentes del año bueno. 95. Ahí tenemos una pizarra para que hagamos la cronología del 95 hasta hoy. ¿Qué ha pasado con Carabineros? Se lo contamos a la vuelta, ¿eh? Sí, estamos conversando con Esteban Infante, director de la Defensoría Policial, ex suboficial de Carabineros, respecto a este tremendo caso de fraude al interior de la institución. Usted nos estaba contando, Esteban, que esto, de acuerdo a la información que manejan, vendría del año 1995 y que usted sí vio situaciones cuando estaba al interior de la institución que incluso en algún momento le ofrecieron transferirle plata. Cuéntanos un poquito más respecto a eso. ¿Qué pasó? Bueno, en primera instancia, o sea, lo que estábamos comentando, no fue a mí, fue a un suboficial subalterno mío, que en estos momentos va a declarar.
Él contaba de que él, siendo agente de los S7, lo llaman, ¿no es cierto?, a su unidad. Él trabajaba en el nivel 135, el fonodroga, y lo llaman de intendencia, estos mismos que están metidos en el tema, y le dicen de que le iban a depositar, que prestara su cuenta corriente, no sé, su cuenta bancaria, y que le iban a depositar grandes sumas en el tema, y le iban a dar un 10% de porcentaje, y esas plata tenía que cobrarlas y llevárselas posteriormente al edificio Norambuena en bolso. ¿Exactamente qué año fue? 95. Ya, y es exactamente el mismo mecanismo que conocemos ahora que se utilizaba en este caso. El mismo. Ahora, ¿qué pasó con él? Él, siendo un suboficial honesto, él les dijo que no y le dio cuenta a sus mandos. En ese tiempo estaba el general González Teodor como su jefe directo. ¿Y qué pasó con él? Se hizo algo, ¿no? Le hicieron un sumario, lo sancionaron ¿A él? y lo trasladaron, ¿no es cierto?, de unidad, y llegó a parar a la 21 comisaría. Espérate, y esta parte es re importante. Y de ahí lo toman a él, curiosamente, y a mí me llamó la atención porque yo como investigador y criminalista, lo tomaron y lo pusieron a disposición de finanzas. Y en finanzas, un señor coronel de la época, más un capitán y un teniente, lo comenzaron a premiar, ¿no es cierto?, o a maquinear, como se dice en términos policiales, preguntándole a quién más le había dado cuenta de esta situación. ¿Y cuál era la explicación que le dan? Porque era un secreto de Estado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esteban, las acusaciones que usted está diciendo hoy día son gravísimas. Sí, y está son todo antecedentes respaldado. nuevos y bastante reveladores. ¿Usted se hace cargo de esto? Y si eso fue así, ¿por qué no se hizo una acusación o usted no declaró esto en el año 95? O sea, esto me lo entregaron ahora, hace unos días atrás. ¿Me entiende? Por eso ahora estamos haciendo la investigación y yo le entregué estos antecedentes al fiscal Camp. O sea, por eso yo antes lo desconocía, yo no sabía ¿Por qué tú esto. tienes acceso a esta información y los jueces, los investigadores no? ¿Qué te hace distinto a lo que hacen ellos? Es que yo soy creíble y yo no filtro. O sea, no filtro, digamos, en el sentido de esconder información. O sea, yo digo la verdad y creo que para que algo sea bien, o si no, estamos en el síndrome del árbol envenenado. O sea, si la raíz está envenenada, todo lo demás va a estar envenenado. Entonces, ese es mi principio, es decir la verdad. Y de hecho, me caractericé, digamos, ante los magistrados de la época por ser creíble y por eso yo era un ícono de ellos en este tema. Entiendo. Pero ahora tú perteneciste a la institución que hoy día estás cuestionando, investigando y obviamente haciendo lo que tú sientes que está bien. Pero ¿no hay una suerte ahí de contradicción interna, dolor? O sea, no es dolor, es pena. Es pena porque yo quiero Carabineros de Chile. O sea, yo igual sigo siendo suboficial en retiro. O sea, yo no he perdido mi condición de suboficial. Y yo, digamos, cuando estaba activo, yo le decía a mis carabineros que ellos eran el brazo armado de Dios y eran conocidos, mi equipo, como el equipo templario por los mandos en la época. O sea, yo les decía, o sea, era tanto lo que yo creía en lo que hacía, me creía el cuento, y por favor créanme en lo que les digo. Yo me creía el cuento que era un policía, y por eso era un policía de 24/7. Y yo le decía a mis carabineros, señores, ustedes son los ángeles que Dios tiene en la tierra para sopesar la maldad del hombre. Y los carabineros lo creían. Ellos no se daban cuenta de lo que trabajaban conmigo. Y por eso tenía el prestigio que yo tenía. Y por eso pillaba, con una estructura muy pequeña, pillaba primero a los delincuentes que las estructuras grandes. Y a mí me llamaba la atención que ellos... Y eso causó una envidia laboral. Por eso me hicieron salir de la institución. Porque yo estaba metiéndome en los negocios truchos. Y cuando quedó, digamos, se causa esta malversación conmigo, en el sentido de que ellos se dieron cuenta de que estaba siendo un peligro para estos negocios ilícitos que ellos estaban haciendo. ¿Quiénes? O sea, los altos mandos de la institución. A los que ¿Y en ese momento por qué no denunció eso? Está denunciado. Usted ya hizo en esa época la denuncia. Sí. Guillermo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo creo que el tema del fraude carabinero primero tiene dos características importantes. Afecta a una institución de máxima credibilidad ciudadana, que además está asociada a la seguridad de las personas. Es decir, cómo tú vives en sociedad y de alguna forma lo vela, por una parte, Carabineros, que se llevó según la Constitución. Por lo tanto, cuando una institución como esta se ve afectada por ello, digamos, hay una sospecha generalizada en torno a que si Carabineros finalmente está con este tema, ¿qué pasa con las demás instituciones? Primero. Y en segundo lugar, en tercer lugar, digamos, Carabineros aparece cuestionada. Y ahí yo creo que, lo conversábamos fuera del micrófono, la importancia de poder establecer, yo diría, una perspectiva
amplia, porque Esteban habla de corrupción, pero probablemente corrupción tiene que ver con malas prácticas, tiene que ver con decisiones no éticas. No todo es delito. Con negligencia también, claro. claro. Bueno, entonces, reconstruir la historia para poder limpiar la imagen de Carabineros y poder primero hacer distintas cosas. Una cosa es cómo se supera el fraude, otra cosa es cómo tú tomas las buenas prácticas o reconoces las malas prácticas y vas y tomas buenas prácticas. Carabineros más que mal es hoy día una institución de más de 50.000 hombres. Es la institución armada más grande del país. En consecuencia, no es cualquier cosa. Entonces, acá no se requiere solamente mirar el fraude, porque el tema de la sospecha es para todas las instituciones y para todo lo que hay. Hoy día van a empezar a aparecer, tal cual tiene Esteban, una serie de cosas que probablemente no van a ser delitos, no van a llegar, o han prescrito. Pero aun cuando haya prescrito, y eso lo conversábamos con Esteban, tiene que haber, digamos, claridad respecto a cómo se ha evolucionado y cómo se ha reparado eso hoy día. Bueno, él nos entregaba el dato de que justamente el general Echeverría, que en ese momento, el 95, era mayor, según tengo entendido. O sea, en este caso, tu información concuerda con lo que está analizando hoy en Fiscalía. Eso es un hecho. O sea, que él habría estado en la génesis de toda esta defraudación desde ese momento hasta el día de hoy. De ahí se inicia todo. Ahora, bueno, yo también quiero hacer hincapié en lo siguiente, de acuerdo a lo que dice acá el señor. Yo quiero hacer un llamado a los carabineros que no bajen su moral. Y también yo personalmente, como ex carabinero, yo le pido perdón a la gente por lo que pasó, pero estas personas, del momento en que un carabinero, ¿no es cierto?, se sale de la línea, ¿no es cierto?, del postulado que nosotros tenemos ante la ley, dejamos de ser carabineros. Ellos ya no eran carabineros, eran delincuentes infiltrados con uniforme. Así como lo han dicho varias autoridades, se convirtieron en una asociación ilícita, en una mafia, ¿no es cierto?, que se preocuparon de qué, de destruir, ¿no es cierto?, y traicionar los postulados de nosotros, de los carabineros. Y yo quiero que la gente nos miren como el carabinero que salva vidas, como el que atiende parto, como el que se entrega, ¿no es cierto?, entrega la vida por un delincuente. Esa es la esencia de nosotros. Y por eso a mí me da pena. Esteban, ¿y es posible entender todo esto ya pensando que podría ser más años, podría ser más plata, más gente involucrada, sin que los altos mandos de Carabineros supieran, o otros generales, por ejemplo, más allá del general Echeverría, tuviesen conocimiento respecto a lo que estaba pasando? Aquí yo creo que en este minuto es el minuto, así como se dice en términos coloquiales, hay que echar toda la carne a la parrilla. Este es el momento de que saquemos el cáncer que está metido dentro de Carabineros. Aquí yo velo, ¿no es cierto?, por mi institución que se llama Carabineros de Chile. Es una estructura, que es un cajón, ¿no es cierto? Es como una persona, por ejemplo, que se le ensucian los zapatos, y si se le ensuciaron los zapatos como cuerpo, ¿no es cierto?, hay que sacar esos zapatos y limpiarlos. Y en estos momentos tenemos que limpiar la institución de lo que es la corrupción. Y aunque nos dé vergüenza, es el momento que nos dé vergüenza ahora, pero no seguir toda la vida escondiendo cosas. ¿Tú crees que la olla aún no se destapa completamente? No. Yo voy a entregar, al final de este cuento, si ustedes me lo permiten, vamos a entregar algunos tips, ¿no es cierto?, para que las autoridades sepan qué es lo que tienen que investigar, para que la comisión investigadora sepa qué es lo que tiene que investigar y preguntarle a Carabineros. ¿Y por qué no nos cuentas al tiro cuáles son esos tips? Por ejemplo, aquí hay casos, por ejemplo. Espérese un poquito, no nos adelante todavía porque después vamos a seguir hablando de ese tema, pero es bien importante lo que le dice la Andrea. Si es que alguien más, algunos generales o autoridades superiores sabrían de esto, porque es bien insólito para uno como chileno común y corriente decir, ¿cómo desaparecen 10.000 millones y nadie se da cuenta? Y al parecer esto sería la punta del iceberg. Perfecto. Mira, aquí eso lo vamos a contar cuando hagamos la línea, digamos, del fraude verde. Ahí vamos a contar, por ejemplo, para que la gente y la autoridad entiendan, ¿no es cierto?, quién son los responsables de todo este tema. Pero lo vamos a contar en fácil, con nombre, con cargo, montos, años y todo. No, con montos no, con cargo, porque es incuantificable en este minuto. Claro. Yo no tengo acceso a esta información todavía. Muy bien. Pero de ahí yo les voy a dejarles clarísimo, ¿no es cierto?, pero más o menos para que ustedes entiendan, y quiero que... Esteban, lo vamos a hacer a la vuelta de prensa, ¿te parece? Ya, perfecto. Para que tengamos... Están un poco bien lejos de la realidad todo lo que se habla. El tema de intendencia viene del año 95. El gestor de eso se está retiro como mayor de intendencia, Nelson Valenzuela Cadena. Él es el gestor de haber hecho una plataforma en internet, hizo una incorporación a los sistemas contables de intendencia. Toda la plana mayor de intendencia siempre lo supo. En las oficinas de TVN empezamos a escuchar esta grabación que da cuenta de antecedentes relacionados con el fraude cometido en el área de finanzas de Carabineros de Chile.
El fisco le entrega recursos a Carabineros para pagar beneficios a Carabineros. Muchos de esos beneficios van sobrevaluados. O sea, si yo Carabinero, por una asignación de lo que sea, tengo que recibir pesos, siempre el fisco manda 12 pesos. Esos 2 pesos el Carabinero tiene que reintegrarlos. Cuando los reintegra, tiene que ir nuevamente a Carabineros para que Carabineros los devuelva al Ministerio de Hacienda. Cuando entran a Carabineros, en la devolución, nunca vuelven al Ministerio de Hacienda. Pasan a la plataforma de Intendencia y la plataforma de Intendencia se quedan guardados ahí y desaparecen. Quien habla es un oficial en retiro al que llamaremos X y que trabajó en la Intendencia Policial. Afirma que el robo de recursos públicos no habría comenzado en abril del año 2011, como aseveró el alto mando de Carabineros al estallar el escándalo, sino mucho antes. Viajamos al sur para conocer y hablar personalmente con el retirado oficial y ahora secreto denunciante de malas prácticas en Carabineros. X nos pide no mostrar su rostro o imágenes que pudieran conducir a su identificación. El hombre tiene miedo. Relata que hace 4 años se acercó a otro canal de televisión para revelar estos mismos antecedentes. Fue escuchado, pero no hubo investigación sobre el tema. Ahora, entre dudas y vacilaciones, confirma lo dicho por teléfono. Este tema, para que usted sepa, ha sido heredado por los intendencias. Se ha ido traspasando. Esta es una camada de esta cosa. Si usted me dice que son 20.000 millones, yo le digo que está pero muy alejado de la realidad. El gestor de esto es un mayor que se fue a retiro y se tuvo que ir a retiro porque era tanta la cantidad que tenía de plata que ya no podía estar ahí. O sea, tenía que sí o sí salir porque era peligroso. De acuerdo con nuestros antecedentes, el mayor Nelson Valenzuela renunció a Carabineros hace 4 años para dedicarse a los negocios. Desde hace años es dueño de una empresa hotelera junto al lago Villarrica con cabañas para turistas. Junto a su local hay también una pastelería y una lavandería. En Villarrica intentamos hablar con Valenzuela, pero nadie apareció en la administración de las cabañas. También intentamos hablar con una malhumorada mujer que parecía estar a cargo de la pastelería, parte del mismo complejo comercial, pero rehusó conversar, amenazándonos con llamar a Carabineros y con acciones judiciales. Después nos enteraríamos que se trataba de una prima de Valenzuela Aravena. Muy cerca de esta última ciudad, en Ñancul, y en la parte más alta de un condominio que les pertenece a él y a su socio, el teniente coronel de Carabineros Nail Bravo, imputado como cabecilla en el fraude al fisco y ahora bajo arresto, Valenzuela construyó, lejos del mundanal ruido, una enorme casona de unos 700 metros cuadrados edificados en una parcela de 6 hectáreas con una espléndida vista al volcán Villarrica. No muy lejos, en una ladera del mismo condominio, hay una casa que pertenece a Héctor Nail Bravo, su socio en una firma inmobiliaria. Posteriormente se nos informó que Nail la tenía en arriendo. Nail es, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, uno de los 3 líderes que manejó la máquina para bombear dinero desde cuentas fiscales a los bolsillos particulares de uniformados. Valenzuela Aravena no aparece en la querella como líder del Defalco, pero es uno de los querellados con la mayor cantidad de bienes de todos los denunciados por fraude. Pero están surgiendo nuevos testimonios según los cuales el monto de los caudales públicos defraudados podría superar los 25.000 millones de pesos y los involucrados podrían llegar a más de 45 oficiales e involucrar a entre 300 y 500 carabineros de distinto grado, según estimaciones de nuestras fuentes en la institución policial. Me llaman oficiales y me llama personal a lo largo de todo Chile que ellos están molestos de la corrupción que hay. Son oficiales, ¿no es cierto?, que ya se aburrieron de que algunos se vayan millonarios mientras nosotros hacemos la pega. El suboficial retirado Esteban Infante, que fundó una defensoría legal para asesorar a carabineros, ha recibido una andanada de denuncias de uniformados que filtran datos y que hablan de un historial de pequeños y grandes fraudes en carabineros. Mira, hace tiempo que quiero contactarme contigo. Esta weá ya reventó ya. Yo estuve en OS7. En OS7 a mí me hicieron una investigación porque descubrí que estaban pagando unos viáticos los hueones.
En esta reveladora conversación, un cabo en servicio activo describió el modus operandi del que fue testigo presencial hace varios años cuando trabajaba en el OS-7. Y yo hice el informe y todo, me sacaron los hueones porque yo me contacté con un hueón que me llamó de ahí donde pagan no eran buenas, ¿ya? Que pagan ahí los hueones, entonces me llamó y me citó para allá para que yo pudiera prestar mi código, para, igual que los jefes dijo, para que ellos ponían como que yo tenía viáticos, ¿ya? Ficticios, de mentira, y yo les devolvía la plata, y ellos me daban un tanto por ciento. Yo firmé esa weá, o sea, lo di cuenta por escrito. Me costó la pega, me sacaron de esos 7 en ese tiempo los culiados. Obviamente se estaban robando la plata del Estado, del fisco, ¿no es cierto?, y de nuestros carabineros. Entonces, este funcionario dio cuenta a sus mandos de la época. En ese tiempo estaba el general González Teodor, creo que era como mayor, y al final ocultaron la información, el funcionario salió sancionado y trasladado. Según la Fiscalía, la corrupción anidaba en la jefatura de finanzas a cargo de un general y en los departamentos de presupuestos y remuneraciones a cargo de comandantes, mayores y capitanes. Transferencias millonarias a cuentas corrientes personales. Nadie reclamaba ni parecía comentar sobre la procedencia de los fondos. Probablemente se les decía que se trataba de un buen negocio que les permitiría quedarse con el 10% de los depósitos. Y así ocurría. El 90% del dinero retornaba en efectivo a los reclutadores, quienes se repartían el botín en bolsas. El mayor, David Vega Carmona, trabajaba en la Oficina de Planificación y Análisis Criminal de Carabineros. Fue uno de los reclutados por la Mafia Verde y la semana pasada, a través de WhatsApp, efectuó una dramática confesión dirigida a compañeros de promoción. Querida promoción, antes que se enteren por los medios de comunicación, prefiero que lo sepan por mí. Fui partícipe directo como el último eslabón del fraude que afectó a la institución. Esta detestable, desleal e inmoral acción que cometí al recibir en plena conciencia dineros mal habidos por parte de otro mal llamado oficial, al igual que yo. No está de más comentarles que con mi asqueroso acto traicioné los valores que mi familia me enseñó, y que una tan noble y prestigiosa institución como lo es Carabineros de Chile me reforzó y ensucié. Sin duda soy merecedor de su desprecio total y absoluto porque fui traidor. Hasta siempre, querida promoción. David Vega Carmona. Cientos de oficiales y suboficiales de Carabineros han declarado estos días en oficinas policiales y fiscalías sobre su participación en el mayor fraude con fondos públicos en la historia de Chile. Una lástima, continúa la investigación. Se fijó una audiencia para el 27 de abril, donde van a ser formalizados 15 nuevas personas. De hecho, es justo el día de la institución. Va a cumplir 90 años Carabineros de Chile. Esteban, muchas gracias por haber estado con nosotros. Guillermo, también, un agrado, que le vaya muy bien. ¿Me permite hacer una muy breve, Esteban, por favor? Bueno, yo quiero pedir que se investigue, ¿no es cierto?, qué pasó con los 40.000 millones que se invirtieron, ¿no es cierto?, en el edificio Norambuena, que también están al debe. ¿Qué pasa con el 20% de los carabineros que les quitaron su bono de riesgo? Que eso significa de que el no pagar, digamos, ese bono significa que los carabineros le están mermando el bolsillo y eso los llama a cometer, digamos, fechoría. Así esperamos todo, que se haga una investigación profunda. Muchas gracias, exacto. Esteban. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Y hoy...